días, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y el día de hoy estamos de manteles larguísimos, verdaderamente largos, pues está con nosotros, nos acompaña transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, muy al sur de la Ciudad de México, el doctor Eduardo Gruner. El doctor Eduardo Gruner es un investigador, es un filósofo, antropólogo. Pues lo que tú quieras. Es lo de menos eso. Viene acá desde Buenos Aires, está en la Ciudad de México por unos días, viene a un evento que se ha realizado en estos días y es un honor para nosotros poder entrevistarlo, doctor Gruner. Uno de sus últimos textos que más nos ha causado impacto a un grupo de compañeros y compañeras es este que está acá presentado, En la oscuridad y las luces. Y a mí me gustaría preguntarle, en esta breve charla que tendremos con usted, profesor Gruner, usted es lector de Freud, de Marx, de Benjamin, de Adorno, de Sartre, por supuesto, de Pierre Clastres, ¿no? Y sin embargo su obra, La oscuridad y las luces, nos habla de la relación que hay entre capitalismo, esclavitud y revolución en la revolución haitiana. Entonces, lo que me gustaría hacerle la pregunta para el auditorio, porque además creo que es parte del corazón de nuestro proyecto de Tiempos Equívocos, cómo presentarse ante esta tensión entre pensamiento, teoría, filosofía y lugar de enunciación, digamos, ¿no? Totalidad y parte, digamos, ¿no? Entonces, por favor, profesor. Bueno, no es nada sencilla la pregunta que me haces. Efectivamente, todos estos autores que acabas de nombrar y bueno, y tantos otros que a lo largo de una ya demasiado larga vida uno ha ido acumulando y seguramente malentendiendo en muchos aspectos, son autores, son teorías, son expresiones, modos de pensamiento crítico a los que los latinoamericanos no podemos renunciar. Sin embargo, creo que ese no poder renunciar está al mismo tiempo, como hubiera dicho Sartre, situado. Somos latinoamericanos, nuestra mirada, nuestra escucha, nuestra posición, inevitablemente hace que los leamos de una manera singular, si puedo decirlo así. Entonces, sí, como tú dices, o como vos decís, como decimos los porteños son los habitantes de Buenos Aires. Como vos decís, se crea ahí una tensión inevitable que sin embargo a mí me parece que es altamente productiva porque permite trabajar en lo que yo suelo denominar una especie de umbral entre la teoría crítica con pretensiones de rango universal y la localización que hace a una mirada inevitablemente singular desde el sur, desde América Latina, desde lo que en otros tiempos se hubiera llamado el tercer mundo, en fin. No me gusta mucho la palabra periferia, creo que eso es una de las cuestiones que en estos umbrales merecerían una discusión a fondo, pero bueno, para hablar rápido, digamos, desde esa posición que es asumida, que es, bueno, con la cual tenemos un compromiso, pero que al mismo tiempo, como hubiera dicho un escritor argentino, Jorge Luis Borges, es una especie de fatalidad. Digamos, somos del sur y eso nos ha tocado en la historia. Entonces, en virtud de todas estas consideraciones, es que a mí siempre me pareció, a mí por supuesto me interesa fundamentalmente la teoría crítica, la filosofía crítica, pero siempre pensé que un anclaje en la historia concreta, en la historia material, en los acontecimientos, en las formas culturales específicas,
ayudaba a explicar mejor esa mirada singular, esa mirada crítica que podemos tener desde el sur. Y de ahí bueno, ya que tú mencionabas este último libro mío, que es efectivamente sobre la revolución de Haití, pero que está fundamentalmente preocupado por formular hipótesis, impresiones, conclusiones, cuando sea posible, sobre las consecuencias y los efectos también filosófico-culturales, estético-literarios, en general de esa revolución, si bien tratando de permanentemente jugar con una dialéctica, con una ida y vuelta entre las materialidades histórico-concretas y sociales y demás, políticas por supuesto, y ese intento de teorización. Doctor, pues me parece que en este tenor me gustaría preguntarle, independientemente quizá ahorita, en un rato pudiéramos retomar en un segundo segmento de esta entrevista a algunas cuestiones más concretas de la oscuridad y las luces, pero a mí me gustaría en este momento de que preguntarle en este momento de su reflexión, de su producción, con los problemas concretos a los que se enfrenta usted desde un lugar como es siempre politizado o politizante como es la ciudad de Buenos Aires en general y Argentina en general, perdón, preguntarle cuáles serían en este momento los autores que usted está revisitando. Digamos, nos queda claro que Marx es uno de ellos, porque la sociedad capitalista pues aquí sigue, digamos, ¿no? Pero ¿qué otros autores está usted revisitando? Me contaba, y se lo adelanto al público como una especie de compromiso para usted y para nosotros, hablar en algún momento, que está haciendo un trabajo sobre Adorno. Entonces me gustaría preguntarle cuáles serían los autores que le sirven en este momento del despliegue del desarrollo capitalista y de la política para entender, para comprender y para hacer crítica. ¿Cuáles serían en este periodo? Bueno, autores como Marx o como Freud o como en general los miembros de la primera, la clásica escuela de Frankfurt. Excluimos a Habermas ahí, ¿verdad? Excluimos muy determinadamente a Habermas, dicho sea con todo respeto, como se dice habitualmente, pero sí, la verdad que seriamente no es un autor que me ha inquietado profundamente en ningún momento. Bueno, decía Marx, Freud, la escuela de Frankfurt, Sartre, Merleau-Ponty, en muchas de las... Estoy revisando desde cierto punto de vista muy crítico, por cierto, a Heidegger, una vez más, pero digamos, estos son autores que forman algo así como un acervo, un telón de fondo permanente, en el sentido de que ya no puedo pensar sin ellos, digamos, ¿no? Muchas veces sin darme cuenta, incluso. Ahora, creo que te voy a sorprender un poco. Autores que estoy revisando muy aplicadamente, aunque con ciertas dificultades que tienen que ver con mi poco escaso manejo de la lengua que ahora voy a mencionar, son, por ejemplo, Homero, Sófocles y Eurípides. Y algunos autores latinos. Porque cada vez más me doy cuenta, digo, mi interés por la cultura griega clásica y sobre todo por la tragedia, o si tú quieres, la dimensión o el registro mítico trágico de esa cultura griega, es muy antiguo, es muy viejo, es casi, te diría, de mi época de estudiante, o sea que es muy, muy antiguo. Sin embargo, es en los últimos
5, 7 años, me he puesto de manera más sistemática y espero que más rigurosa a estudiarlos cuidadosamente por varias razones, pero yo diría que la razón fundamental es que hay una suerte de permanencia, de insistencia, en cada época de manera expresada de manera distinta, pero hay una suerte de insistencia de lo que a mí me gusta llamar el conflicto trágico, ¿no? La historia, toda la historia, pero la historia de Occidente en particular, en los últimos siglos y acentuadamente en las últimas décadas, se vuelve efectivamente cada vez más trágica, o se puede entender cada vez más, me parece a mí, desde desde este posicionamiento de lo trágico, lo cual es sumamente paradójico porque al mismo tiempo todos los más grandes especialistas en el tema repiten que en nuestra época contemporánea la tragedia no es posible. Que en todo caso la tragedia de nuestra época es que lo trágico no sea posible y se vuelva, y ahora sí voy a citar un clásico que vas a reconocer enseguida, se vuelva más bien farsesco, ¿no es cierto? Digo, porque tampoco esto está separado de esos otros autores. Todos los autores que has nombrado son autores que siempre han tenido un intenso interés, ¿no es cierto?, por la cuestión de lo trágico. Esa famosa frase de Marx, o un célebre pasaje en los Grundrisse, donde Marx muy seriamente se pregunta cómo es posible que obras como las de Homero o las de Sófocles o lo que sea, producidas en un contexto cultural, en un modo de producción, en una sociedad tan radicalmente diferente a la nuestra, sin embargo nos sigan conmocionando, después de 2500 años o algo así, nos sigan conmocionando de manera más profunda, ¿no? Es decir, que contra lo que mucha gente un poco superficialmente parece creer, Marx no es ni un evolucionista ingenuo, ni un pensador teleológico, ni un reduccionista economicista o sociologista, o como se quiera decir, sino que siempre fue alguien muy preocupado por algo que, para hablar rápido, con una expresión, al menos en apariencia, muy poco marxista, podríamos llamar la naturaleza humana, digamos, ¿no? Y por supuesto que otro tanto puede decirse de Freud, todas cuyas hipótesis en última instancia emanan de una tragedia, que es Edipo Rey, ¿no es cierto?, de Sófocles. Claro, uno podría preguntarse qué tiene que ver esto con estas discusiones sobre el pensamiento crítico latinoamericano, o sobre, bueno, las revoluciones independentistas, como el caso de esa pionera revolución que fue la revolución haitiana. Tal vez no se puedan encontrar muchas conexiones en un sentido explícitamente temático, pero sí creo yo en un espíritu, en una... eso, no encuentro mejor palabra, en un espíritu desde el cual posicionarse para producir pensamiento crítico. Creo que el pensamiento trágico es el primer gran paso para un pensamiento, y quizá el más profundo, en algún sentido, para un pensamiento crítico, porque es ese paso que permite al mismo tiempo poner en evidencia, denunciar esos conflictos irresolubles de la sociedad que el pensamiento dominante, que el pensamiento hegemónico quisiera ocultar, ¿no? Adorno decía
que una marca inconfundible del pensamiento hegemónico, de la ideología dominante, o como se quiera decir, es que todo el tiempo intenta hacer aparecer la realidad como reconciliada o al menos potencialmente reconciliable. Y el pensamiento trágico es una primera denuncia de esta pretensión ideológica. No, la realidad no está reconciliada. La realidad, dentro de los límites del sistema en que vivimos, por lo menos, no es reconciliable. Más tarde o más temprano se va a chocar con esa imposibilidad de liquidar definitivamente cosas como la injusticia, la violencia, la explotación, la alienación. No es posible eliminar todo eso dentro de los límites de la sociedad en que vivimos. ¿Será posible hacerlo en una sociedad futura? En Latinoamérica o donde fuera. ¿Será posible hacerlo en una sociedad futura? No lo podemos saber. Es un lugar común, pero que yo creo que vale la pena insistir en él, recordar una famosa frase que habla del pesimismo de la inteligencia, ¿no es cierto?, y el optimismo de la voluntad. Bueno, el pensamiento trágico evidentemente es el escalón del pesimismo de la inteligencia, que no podemos de ninguna manera olvidar. Ahora, alguien que es inteligente o intenta ser inteligentemente pesimista, ¿por qué, por ejemplo, estaría a favor del socialismo, ¿no?, cuando es tan escéptico respecto de los límites de la naturaleza humana y todo esto? Bueno, yo diría que más que nadie tendría que estar a favor del socialismo, porque más allá de que todos deseamos que la gente viva mejor, que puedan comer, que puedan no ser explotadas, que puedan desalienarse lo más posible, que puedan tomar su destino en sus propias manos, como se dice, incluso más allá de todo eso, va a ser muy interesante ver cuál es la verdadera naturaleza humana, cuáles son los verdaderos problemas eternos de la humanidad cuando no estén ocultos por cosas como el hambre, la explotación, la alienación y demás. Entonces creo que esa es una de las maneras de entender, siempre en este primer escalón del pesimismo de la inteligencia, es una de las maneras de entender aquello que decía Marx a propósito del paso del reino de la necesidad al reino de la libertad. El reino de la libertad, por definición, no sabemos cómo va a ser, porque no sabemos qué van a querer hacer los seres humanos con esa libertad conquistada. Pero digamos que ahí sí va a haber una suerte de transparencia mayor para ver cuáles son los problemas auténticos, no los creados por las condiciones de injusticia de una sociedad particular. Bueno, muy bien, doctor Gruner, le agradezco mucho. Bueno, pues termino yo este segmento. Mi nombre es Jaime Ortega. Vamos a continuar con un segundo segmento y les pedimos que se queden con nosotros. Bueno, seguimos aquí con el doctor Gruner, Eduardo Gruner. A mí me gustaría preguntarle, doctor Gruner, o más bien pedirle que nos explique un poco una estrategia que usted ha puesto para pensar ese objeto del deseo que es América Latina, para algunos pensadores, que refiere a una frase de Lezama Lima y que usted utiliza en cuanto a pensar a América Latina a través de sus ausencias posibles y sus presencias imposibles. Mira qué lindo que hayas recordado esa frase que a mí siempre me impresionó mucho, casi como una definición de lo que es América Latina, ¿no? De ese abigarramiento y esa pluralidad, ese cúmulo de singularidades que es América Latina. Con América Latina casi pasa lo mismo que con África, viste que la gente dice África como si
con eso pudiera definir a alguien, algo como si se pudiera comparar un tuareg de Marruecos con un bantú del África subsahariana, ¿no? Y con América Latina pasa un poco lo mismo y se cree solucionar el problema diciendo, por ejemplo, América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Y entonces ya parece que dimos cuenta de alguna indefinida diferencia interna que ahí encontraríamos. Pero sí, efectivamente, el tema de las ausencias y las presencias me parece como metáforas, ¿no es cierto? O como alegorías, si querés decirlo así, una manera de pensar a América Latina en todos sus misterios también, ¿no? América Latina, como su nombre lo indica, es una realidad construida después de la conquista y la colonización, ¿no es cierto? América Latina no toda es latina, porque cuando uno dice América Latina y el Caribe, hay ahí sectores angloparlantes o lo que fuera, e incluso cuando uno habla de un país como Haití, normalmente mucha gente no lo asocia con América Latina, ¿no? Sería el Caribe cuando el francés de la colonización es evidentemente una lengua latina. Entonces tenemos ahí una serie de deslizamientos, pero muy particulares, muy difíciles o casi inasibles en muchos aspectos, pero lo de las ausencias y las presencias tiene sobre todo que ver con la relación de América Latina con ese otro occidente, porque finalmente América Latina forma parte, inevitablemente, después de la conquista, de lo que gruesamente se llama Occidente, pero digo con ese otro Occidente que es Europa, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto con ese otro Occidente tan singular que es América del Norte, ¿no? Que que en los últimos más de 500 años ha habido una presencia europea cultural, además de material, económica, en América Latina, es una evidencia. El problema es qué hacemos con eso, digamos, cómo nos creamos. Para sorpresa de ustedes, yo sé que esto no se lo esperaban, voy a citar a Borges. Claro. que, Difícil hacer una cita de alguna vez decía algo así como que, a ver, déjame tomar el café para hacer tiempo y recordar. La idea es que escribir desde el sur en la lengua castellana es una lucha permanente contra las otras lenguas, ¿no? Ustedes saben que Borges tiene una famosa definición que dice que, en este caso me coloco en mi singularidad, que dice que un argentino es un italiano que habla español, se viste como un inglés y lee libros franceses, ¿no? Por supuesto que esto no es un argentino, esto es un porteño de clase media ilustrada, ¿no es cierto? Y con cierto acceso a la cultura y con cierto poder socioeconómico. Pero bueno, Borges lo toca. ¿Qué es lo que me interesa de esta cita caricaturesca y un poco ridícula, lo reconozco, pero sintomatiza una situación que es en distintos grados y con muy distintos rasgos, extensible a toda América Latina, que es este cruce conflictivo de culturas, de lenguas, ¿no es cierto?, que han sepultado a veces las culturas y las lenguas originarias, que a su vez son muy diferentes. Yo he trabajado mucho sobre Haití. La revolución haitiana, el problema de la esclavitud de origen africano, ¿no es cierto?
Y entonces una de las preguntas que yo me hacía en el curso de esa investigación y de ese trabajo tenía que ver con la diferencia que hace pensar el problema de los así llamados afrodescendientes en comparación con los así llamados pueblos originarios, ¿no? Porque hay una gran pregunta es, ¿los afrodescendientes son o no son pueblos originarios? Quiero decir, no estaban acá, los trajeron a la fuerza. Sin embargo, hace 500 años, ¿no es cierto?, que su fuerza de trabajo ha producido dentro de los límites de América Latina y ha contribuido, es una de las tesis de mi investigación, ha contribuido a la acumulación originaria capitalista para Europa y Occidente en su conjunto. Entonces, esos afrodescendientes, ¿no?, esos negros hijos de los antiguos esclavos africanos, ¿son latinoamericanos? Sí, claro, son latinoamericanos, o americanos, o caribeños. Claro que sí, pero son pueblos originarios. ¿Cómo se traza esa línea entre lo que es o no es originario? Bueno, siempre hay que sospechar de la palabra origen, ¿no? Tiene una suerte de dimensión metafísica o ontológica, una densidad totalizante que tiende a deshistorizar inevitablemente. Entonces, por ejemplo, en estos días se estuvo, en las jornadas que estamos participando, se mencionó varias veces a Edward Said, ¿no? Y hay un libro muy poco conocido, no está traducido al castellano, muy lindo, del joven Said, si pudiéramos hablar así, de cuando era, sobre todo, crítico literario, que se llama, en inglés, Beginnings, comienzos, ¿no? Y él, tomándose de una frase de Nietzsche, hace la diferencia entre origen y comienzo, ¿no? Es decir, el origen tiene, el término origen, sobre todo en el alemán de Nietzsche, tiene esta connotación metafísica, ontológica, mientras que comienzo es algo mucho más histórico, digamos, y algo que permite pensar una dialéctica conflictiva entre genealogías y continuidades y discontinuidades y rupturas. Y eso es lo que ha sido América Latina en los últimos 500 años, ¿no? Esas son las presencias y las ausencias en permanente conflicto que es nuestra herencia indecisa, ambigua, ambivalente, pero que nos conmina, nos interpela a instalarnos en esa ambigüedad en un proceso de permanente producción y construcción de lo que tal vez algún día, en un futuro, pueda inequívocamente llamarse América Latina. Sí, indudablemente una ausencia terrible ha sido Haití, ¿no? Precisamente, no solo para el pensamiento latinoamericano, sino para la teoría crítica en general, ¿no? Hemos visto, ¿no?, que distintos autores, usted incluido, ¿no?, han puesto atención en últimos tiempos precisamente a la cuestión de la revolución, la independencia haitiana, ¿no? Pero en su opinión, ¿cuál es la radicalidad de esta independencia, ¿no?, de Haití, ¿no?, y por qué resarcir esa ausencia, ¿no?, dentro de la teoría crítica? Bueno, tenemos que ir rápido, tenemos poco tiempo. La primera y obvia radicalidad es que, en primer término, fue la primera revolución independentista de América Latina. En segundo lugar, que siendo la primera, fue además la más radical, ya que hablamos de radicalidad, la más profunda, la que fue más
a los límites posibles epocales de un sistema, en la medida en que fue la única de todas las revoluciones independentistas americanas, donde fue, decía yo el otro día, la clase explotada por excelencia, esos negros descendientes de los esclavos africanos, y muchos de ellos directamente traídos de África, fue esa clase explotada por excelencia, la clase más degradada, la clase del fondo de todos los fondos, la que logra tomar el poder y fundar una nueva nación. Después pasaron cosas terribles con esa nación, pero no se dio otro caso en todas las revoluciones independentistas, en todos los movimientos independentistas, de ese nivel de radicalidad. En todas las otras revoluciones, como ustedes saben bien, fue una clase, una nueva burguesía, una nueva élite político-económica emergente, criolla, como se quiera llamar, la que asumió, ¿no es cierto?, el poder y declaró formalmente una independencia que, también lo sabemos, se vio complicada en su realidad por toda clase de conformaciones de nuevas dependencias en otra dimensión o en otro registro. Nunca volvió a ocurrir lo primero, porque finalmente Haití fue la primera, y nunca volvió a ocurrir ese comienzo, ya que hoy hablábamos. Nunca se logró retornar a ese comienzo, aunque fuera de otra manera. Y además, Haití, bueno, la revolución haitiana tiene varias características. Uno podría incluso animarse a decir, siempre quedándonos todavía dentro de Latinoamérica, que la gesta bolivariana hubiera sido mucho menos profunda y mucho menos exitosa sin la contribución absolutamente decisiva de la revolución haitiana, contribución material, contribución política, contribución en nombres y en dinero, y además en toda la simbolicidad, ¿no es cierto?, que supuso esa revolución. Y además, decía yo también, bueno, estoy lejos de ser el único en decirlo, pero la revolución haitiana demuestra la falsedad de muchos de los componentes ideológicos de eso que ha dado en llamarse la colonialidad del poder y del saber, en el sentido de que nos hemos acostumbrado, hemos naturalizado, hemos transformado en un lugar común decir, por ejemplo, que las independencias latinoamericanas le deben cosas decisivas a la Revolución Francesa. Y siempre hablando rápido, yo trato de demostrar que es la Revolución Francesa la que le debe más de lo que está dispuesto a reconocer a la propia Revolución haitiana, porque no, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano de 1789 no abolió la esclavitud, ¿no es cierto? Porque la tercera parte de los ingresos del Estado francés provenía de la explotación de la fuerza de trabajo esclava en Haití, en ese momento. Y entonces la revolución haitiana, 5 o 6 años después de producida la Revolución Francesa, termina forzando a la Revolución Francesa, a la Asamblea Nacional Francesa, a decretar la abolición de la esclavitud. Entonces yo, medio en broma, medio en serio, digo, la Revolución haitiana fue más francesa que la francesa, pero porque fue haitiana, porque solo desde esa periferia, desde esa situación de explotación extrema y de exclusión, ¿no es cierto?, de los esclavos haitianos, de los derechos humanos, se podía plantear con ese nivel de radicalidad una contradicción insoluble que tenía esa revolución burguesa que fue la Revolución Francesa. Sí, una última pregunta me gustaría hacerle, ¿no? Nada más para concluir.
quizá dejar el tema, obviamente no agotarlo, no profundizar mucho, pero me llama la atención que en alguno de sus escritos nos dice de una manera fuerte, ¿no? Nos invita a repensar la teoría crítica, pero de una manera fuerte, ¿no? En el sentido de que la teoría crítica actualmente estaría hablando la lengua del capital, ¿no? ¿Cómo es una provocación y creo que nos invita, ¿no?, a reflexionar? Sin duda que es una provocación que no recuerdo, pero uno muchas veces provoca sin... No recordaba haber dicho eso. Los avatares de la teoría crítica. Bueno, te agradezco que lo recuerdes, me parece muy bien. Bueno, a ver, tenemos una pequeña aclaración terminológica que hacer. Hay dos maneras de entender la expresión teoría crítica, ¿no es cierto? Una es la forma estricta, que se refiere específicamente a ese importantísimo movimiento intelectual, filosófico, político que se produjo en Alemania con la llamada Escuela de Frankfurt, sobre todo la primera Escuela de Frankfurt, compuesta por nombres monumentales como los de Adorno, Benjamin, Marcuse, Horkheimer. Esa expresión hay que, porque a veces conviene recordar estas cosas. La expresión teoría crítica fue acuñada por esa gente, específicamente por Max Horkheimer, que oponía la teoría crítica a lo que él llamaba la teoría tradicional. Y la teoría crítica para él suponía, bueno, todas estas cosas que hemos estado diciendo, ¿no? Un instalarse en el lugar del conflicto, de la denuncia de las falsas totalidades que intentan mostrar la realidad como el mejor de los mundos posibles y que, bueno, todo eso. Y después esa expresión de teoría crítica terminó extendiéndose a todos los, con todas sus diferencias internas, a todas las postulaciones teóricas cuyo objetivo fuera precisamente discutir estas naturalizaciones de la realidad que van en el sentido de a mediano o largo plazo, o a veces muy inmediatamente, los intereses de las clases dominantes, de los sectores hegemónicos, del poder. La teoría crítica original, la de Adorno, Horkheimer, etc., contempla en su espíritu crítico la posibilidad que tiene el poder de absorber, de colonizar, de usar para sus propios intereses a la propia teoría crítica. Esto es notable, ¿no? Ellos son los primeros, bueno, está muy claro en el conocidísimo texto sobre la llamada industria cultural, ¿no es cierto? Como aún las producciones de vanguardia, cuestionadoras de la tradición estética, qué sé yo, hoy en día están en los museos, ¿no? Y la industria cultural produce todo el tiempo objetos culturales, obras de arte incluso, que están subsumidas a la lógica de lo que Marx hubiera llamado el fetichismo de la mercancía. Entonces, ¿por qué no correría ese mismo riesgo la teoría crítica? Y yo creo que, en efecto, hoy hablábamos un poco en serio, un poco en broma, de pensadores como Habermas, ¿no es cierto?, que sin duda es un hombre interesante, un pensador inteligentísimo, que ha dicho muchas cosas a las que hay que, digamos, que no podemos darnos el lujo de no escuchar, pero que han terminado en una suerte de connivencia resignada con los límites del sistema en que vivimos. Es decir,
es una especie de dilución de ese espíritu de utopía en el buen sentido, en el sentido que lo usaba un Ernest Bloch, por ejemplo, ¿no? Que no significa la ensoñación ingenua ni las ilusiones ingenuas en un cambio de la vida por el cambio en sí mismo, sino en las posibilidades reales de conservar aún en las aparentes trivialidades de la vida cotidiana una vocación, un deseo, una pulsión de trascendencia de una realidad chata, de una realidad mediocre y sobre todo de una realidad tristemente alienada como la que tenemos. Entonces sí, ese peligro es permanente. Todos a lo largo de nuestra vida nos hemos resignado en algún momento, hemos sido cómplices involuntarios o cansados. Y sin embargo tratamos, mal que mal, de mantener el famoso optimismo de la voluntad, sin que sobre ese telón de fondo del pesimismo de la inteligencia. Eso tiene que ver también con el espíritu trágico que yo hablaba hoy, ¿no? Eso de romperse la cabeza contra la pared y apostar a que en algún momento se abra una rendija, ¿no es cierto? Aunque a nosotros se nos rompa la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, muchas gracias, Eduardo Gruner, gracias a los que nos acompañan. También queremos agradecer al doctor José Gandarilla, quien hizo posible que Eduardo Gruner estuviera con nosotros, ¿no? Y bueno, pues... Le costó, como dije ayer, pero al claro. final no lo consigo. Bueno, hasta la próxima. Gracias.